Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Descubrí que mi novia se acostó con otro tipo en Tinder justo antes de que fuéramos oficiales, siguiendo el consejo de sus amigas. Decía que conmigo iba en serio, mientras que con él solo buscaba diversión. Publicado el 28 de mayo de 2020. He estado con esta chica a la que llamaré Megan durante casi un año. Para ser específicos, empezamos a salir alrededor del Día de Acción de Gracias, pero fue solo un mes después cuando dijimos que teníamos una relación oficial. Me gustaba mucho desde el principio, nos hemos acercado mucho desde entonces, y de hecho estábamos planeando mudarnos pronto. Aquí está el problema, recientemente Megan y yo nos encontramos con un tipo en una pequeña reunión de amigos en común. Se intercambiaron una mirada extraña, como si hubiera algo entre ellos, pero en ese momento no le di mucha importancia. Durante la fiesta, salió el tema de un lugar al que Megan había ido en una cita. Era claro que fue en la época de la feria navideña en mi ciudad, y nuevamente pensé que algo no cuadraba con el tipo. Bueno, más tarde esa noche recibo un mensaje de tipo extraño, obtuvo mi número de uno de los amigos en común, y me dijo, oye, no te conozco, pero pensé que deberías saber que tu novia y yo nos acostamos justo después de Navidad. Confronté a Megan sobre esto y pude notar que se puso tensa de inmediato. Puso una cara triste, pero confesó de inmediato. Dijo que había conocido a este chico en Tinder y se habían acostado un par de veces, pero dejó de tener contacto con él antes de que fuéramos oficiales. Dijo que no estaba segura de que íbamos a tener una relación en ese momento, pero que aún así le daba pena que me enterara de esta manera. Mencionó que consideró contármelo, pero que tenía miedo de arruinar lo que había entre nosotros. Yo le dije que necesitaba tiempo para pensar y procedí a emborracharme esa noche, ignorando todos sus mensajes de texto. El asunto es que me siento muy traicionado y estoy considerando seriamente terminar con ella. Claro, no éramos oficiales cuando sucedió, pero ya habíamos tenido varias citas en ese momento, y pensé que estaba bastante claro que nos estábamos encaminando hacia una relación seria. Por mi parte, yo no tenía interés en salir con otras chicas, porque solo quería estar con Megan. Y por su parte, ella definitivamente me insinuaba que nos convertiríamos en una pareja, insinuando fuertemente la exclusividad. La otra parte que me mata es que durante esta etapa inicial, Megan específicamente dijo que quería tomarse las cosas con calma físicamente hasta que nos conociéramos mejor. Pero durante ese mismo tiempo, se tira otro tipo que apenas conocía de Tinder. Cuando le pregunté al respecto, me soltó una excusa increíblemente egoísta. Me dijo que conmigo, se tomó su tiempo, porque creía que íbamos en serio, mientras que con un desconocido solo buscaba diversión pasajera. O sea, así de simple. Conmigo había que ir lento y asegurarse de que yo pasara todas sus pruebas, mientras aún cualquiera le daba el pase directo sin ningún esfuerzo. Esa lógica es absurda, pero aún peor, suena como una excusa para justificar lo que ella quería sin importarle un carajo cómo me haría sentir. No quiero hablar de esto con mis amigos porque creo que odiarían a Megan si al final decidimos seguir juntos. Pero me gustaría escuchar opiniones aquí. ¿Seguirías en una relación como esta si las cosas van bien, pero el comienzo fue tan turbio? Comentarios relevantes. U/Anónimo 1. En mi opinión, si estás saliendo con alguien y te diriges hacia una relación seria, no te acuestas con otra gente. Para mí esto sería un factor decisivo, pero haz lo que creas mejor. Si no puedes superarlo, entonces termínalo. OP comentario. Sí, yo también me siento así. Habría sido una cosa si solo estuviera hablando con otros chicos en las primeras etapas mientras aún definíamos las cosas. Claro, eso está bien y es normal. Pero se siente como una bofetada en la cara que encontrar a otro tipo con quien acostarse después de que ya habíamos tenido bastantes citas y yo había dejado claro que estábamos avanzando hacia una relación seria, la cual ella parecía reconocer también. No hay manera de que no supiera que me dolería saber que hizo eso. OP también añadió en un comentario eliminado. Sí, su lógica no tenía sentido para mí. Trató de explicar que con los chicos con los que quiere tener una relación, quiere que sea especial y quiere construir una conexión emocional. Pero para los chicos con los que no ve un futuro, a veces solo quiere un poco de diversión física que no significa nada. Pero simplemente no puedo comprender eso. Siento como un golpe en el estómago el hecho de que mientras nos acercábamos y construíamos una conexión, ella no quería ser íntima conmigo, sino que prefirió encontrar a alguien más. No importa cómo lo racionalice, es difícil no sentirme como una segunda opción de alguna manera. Actualización. 20 de junio de 2020, 23 días después. Como dice el título, decidí terminar con Megan. Estuve yendo de un lado a otro porque estaba preocupado de estar tirando algo bueno por algo que sucedió en el pasado.
Pero el problema es que pensé que realmente no sería capaz de superar. No puedo evitar sentir que lo que hizo fue una porquería. Sí, sé que técnicamente no me engañó. Pero ella sabía que yo quería una relación real y que potencialmente íbamos en esa dirección. Pero, mientras tanto, ella esperaba que yo planeara, y pagara, citas interesantes, que la cortejara y que demostrara que merecía estar con ella, mientras que ella felizmente brincaba en el nepe de otros tipos que básicamente no hicieron nada más que mostrar interés en tener sexo. Que se vaya al diablo. En una conversación de seguimiento, también salió a relucir que sus amigas le aconsejaron actuar así. Básicamente le dijeron que se permitiera divertirse y mantuviera sus opciones casuales abiertas, pero que conmigo me hiciera trabajar por ello porque lo valía, y demostrar que yo no solo buscaba tirármela, sino que era capaz de ser un compañero comprometido. Todo el asunto me parece tan jodidamente manipulador y feo, y estas también eran amigas en común a las que consideraba buenas personas y ahora también amigas mías. Ahora nunca quiero ver a esas malditas personas de nuevo. En fin, sé que esto empieza a sonar como una descarga, jaja, pero me sentía bastante enojado y básicamente lo dejé. La ruptura en sí fue bastante desagradable. No hubo palabras duras, pero Megan lloró y hablamos de algunos momentos felices. Supongo que esa es la parte más difícil de esto. No creo que sea una mala persona y tal vez podríamos haber tenido un buen futuro juntos como el que tuvimos en los últimos meses. Pero al final, creo que tomé la decisión correcta. Quiero estar con alguien que me trate bien desde el principio, no con alguien que me manipule jugando juegos solo para tener todo a su manera. Mi esposo no me deja usar ciertos vestidos desde que lo engañé. ¿Cómo le explico que me siento atrapada y que estoy perdiendo quién soy? Soy la esposa descarriada de mi esposo desde hace 5 años. La noche en cuestión ocurrió hace 3 años en la boda de un amigo a la que mi esposo ni siquiera se dignó en asistir. Al sentirme sola y molesta, tuve una aventura de una noche, y sí, sé que estuvo mal. Pero también soy humana, y ese fue un falla en un momento de vulnerabilidad. ¿Quién no se ha equivocado? Desde entonces, he estado trabajando incansablemente con un terapeuta para encontrar paz y perdonarme a mí misma. Mi esposo reaccionó mal, como era de esperarse, pero después de seguir los pasos que el terapeuta nos sugirió, hemos avanzado. No voy a detallar el proceso de reconciliación porque prefiero enfocarme en lo que es importante ahora, el trato desigual que siento en nuestra relación. Como parte de su proceso de sanación, impuso condiciones que, en su momento, acepté sin cuestionar por pura culpa, aunque ahora veo que fueron bastante extremas. Me obliga a llevar la app Live 360 en el celular, llamarlo para avisarle hasta cuando voy a la tienda, enviar fotos con marcas de tiempo cada 30 minutos. Presentar a cualquier nuevo amigo para que él decida si puedo mantener esa amistad y, claro, prohibirme usar ciertos vestidos. Al principio, lo acepté todo, casi sin pensar, porque estaba abrumada por la culpa. Pero han pasado 3 años. Y en estos meses recientes, he empezado a cuestionar cuánto más puedo tolerar. Estas restricciones me resultan cada vez más absurdas, y hasta me recuerdan la falta de libertad que sentía en mi infancia con mis padres controladores. Incluso algo tan sencillo como ver un vestido que me gusta y saber que no puedo comprarlo porque mi esposo no lo aprobaría me resulta frustrante y humillante. Me esfuerzo por verme bien, cuido mi apariencia, y todo para sentirme reprimida por él. Mis sesiones de terapia me han ayudado a darme cuenta de que acepté estos términos no por convencimiento, sino por pura culpa. Sin embargo, este control ahora va contra mi libertad y mi derecho a ser quien soy. No soy solo la esposa que falló una vez, soy alguien con derecho a recuperar mi independencia y dignidad. Intenté hablar de esto con él de manera calmada, expresando mi incomodidad, pero él lo descartó sin el menor interés, como si mis sentimientos fueran irrelevantes. Estoy empezando a sentirme cada vez más como una extraña en mi propia relación, y estoy luchando contra el resentimiento que está creciendo en mí. Estoy enojada porque he hecho todo lo que se me pidió y más, y me niego a ser la única que siga sacrificando. ¿Es tan difícil entender que también merezco un poco de felicidad y respeto? Sí, cometí un error, pero ¿acaso eso significa que ahora tengo que vivir limitada, controlada, privada de pequeñas alegrías como elegir mi propia ropa? Me he dado cuenta de que el problema ya no es lo que hice, sino que él no puede dejarlo atrás. Comentarios. U/Anónimo 1. Divórciate, sigue adelante y entra en terapia para que no le hagas esto a nadie más en el futuro. Él nunca podrá volver a confiar en ti, y eso es tu culpa. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.